En un tiempo, antes de la creación de la humanidad, existía un ser de luz perfecta, cuya belleza y poder lo ponían a la par de Dios. Este ser, conocido como Luzbel, fue creado para reflejar la gloria de su creador, pero algo en su corazón comenzó a torcerse. Este es el relato de cómo Luzbel se rebeló, cómo su orgullo lo cegó y lo transformó en el Lucifer que hoy conocemos, el enemigo eterno de Dios y de la humanidad. Luzbel no era simplemente un ángel más. Su nombre mismo significaba portador de luz, y su propósito era glorificar a Dios en el cielo. Era un ser que reflejaba la perfección de Dios, no solo en su belleza, sino en su inteligencia y su poder. En su esplendor, estaba destinado a ser el ángel más cercano a Dios, el líder entre todos los ángeles que servían y adoraban a su Creador. En Ezequiel 28:12 se nos dice: se dice de ti, perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este versículo no solo habla de su perfección, sino también de la tragedia que vino después. Lucifer, o Luzbel, fue creado con el propósito de honrar a Dios, pero su propio esplendor le llevó a una caída que cambiaría la historia celestial para siempre. Aunque Luzbel tenía una posición elevada, algo comenzó a germinar en su corazón. La belleza, el poder y la posición que Dios le había dado comenzaron a inflamar su orgullo. En su perfección, se comenzó a creer que merecía algo más, que podría ser más grande que el mismo Dios. Este fue el momento en que Luzbel dejó de ser el portador de luz y comenzó a concebir en su mente la idea de desafiar a su Creador. El orgullo de Luzbel se manifestó en pensamientos que ya no estaban alineados con el propósito divino. En Isaías 14:13-14 nos cuenta: subiré al cielo, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Aquí, Luzbel no solo expresa su deseo de ser igual a Dios, sino que también manifiesta su ambición de tomar el trono de Dios. La caída de Luzbel no fue algo instantáneo. Fue un proceso gradual, donde el orgullo creció dentro de él, hasta que se convirtió en rebelión abierta contra Dios. Empezó a sembrar la idea de que él mismo merecía el poder absoluto, que su trono debía ser el más alto y que su gloria debía ser reconocida por encima de la de Dios. La rebelión de Luzbel fue más que un deseo de poder. Fue una profunda desobediencia y un intento de usurpar el lugar de Dios. Este acto de rebelión se hizo más claro en el momento en que Luzbel comenzó a influir en otros ángeles. Con el tiempo, un tercio de los ángeles del cielo lo siguieron, atraídos por su promesa de poder y gloria. Pero esta rebelión no quedaría impune. El juicio de Dios estaba por llegar. La rebelión de Luzbel no pasó desapercibida. Dios, en su justicia, no podía permitir que un ser creado, aunque fuera tan perfecto, desafiara su autoridad. Fue entonces cuando se libró la guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra Luzbel y sus seguidores. La batalla no duró mucho. En Apocalipsis 12:7-9 leemos: y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. El juicio fue claro y rápido. Luzbel, ahora conocido como Lucifer, fue arrojado del cielo junto con aquellos ángeles que lo siguieron. La gloria que una vez tuvo se desvaneció, y ahora él sería conocido como el líder de las fuerzas de las tinieblas, el enemigo de Dios. Después de ser arrojado del cielo, Lucifer dejó atrás todo lo que conocía, su gloria, su belleza y su cercanía con Dios. Lo que había sido un ángel resplandeciente
se transformó en un ser sombrío, el príncipe de las tinieblas. Su nombre, que antes significaba portador de luz, ahora era sinónimo de oscuridad y maldad eterna. Lucifer, ahora lleno de ira y venganza, se convirtió en el adversario de Dios y de toda la creación. En Apocalipsis 12:9, se nos describe a Lucifer como el gran dragón y la serpiente antigua, quien fue expulsado del cielo y arrojado a la tierra. Y el gran dragón fue arrojado fuera, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. La caída de Lucifer no solo significó su derrota personal, sino el comienzo de su guerra contra todo lo que Dios había creado, especialmente contra la humanidad. Tras su caída, Lucifer comenzó una nueva misión: corromper a toda la humanidad. El odio que albergaba en su corazón hacia Dios lo llevó a intentar desviar a los seres humanos del camino de la verdad y la vida. A pesar de su derrota en los cielos, Lucifer no abandonó su propósito. Ahora se convertiría en el tentador y engañador de la humanidad, buscando alejar a los hombres de la gracia de Dios. Su primer gran acto de rebelión contra la humanidad ocurrió en el jardín del Edén, donde se disfrazó de serpiente para engañar a Eva. Génesis 3:1-6 nos relata cómo Satanás, en su forma de serpiente, susurró a Eva que desobedeciera a Dios y comiera del fruto prohibido. Con que Dios dijo: «¿No comáis de todo árbol del huerto?». Así, Lucifer empezó su misión de sembrar la duda, la desobediencia y el pecado en el corazón humano. El pecado de Eva, inducido por Lucifer, trajo la muerte al mundo. La separación de Dios que resultó del pecado original no solo afectó a Adán y Eva, sino a toda la humanidad. Lucifer, al tentar a Eva, no solo los corrompió a ellos, sino que desató un mal que perdura hasta el día de hoy. El legado de Lucifer es el pecado y la muerte. En Romanos 5:12, Pablo escribe: «Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron». Lucifer, al inducir a Adán y Eva a la desobediencia, abrió la puerta del pecado y la muerte, y su influencia se extiende hasta hoy. A lo largo de la historia, Lucifer ha continuado su lucha contra Dios a través de la humanidad. Si bien el pecado entró en el mundo por Adán y Eva, Satanás sigue buscando corromper el corazón de los hombres. Su influencia es vasta y se extiende desde los grandes reinos del mal en la historia, hasta los pequeños actos cotidianos de tentación. Su poder es grande, pero no absoluto. Lucifer ha instigado la mentira, el odio, la violencia y la división a lo largo de los siglos. Él es el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y su influencia se extiende por todas partes. En 2 Corintios 4:4 se nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Lucifer sigue cegando las mentes de aquellos que no conocen la verdad de Cristo, y a través de este engaño, continúa sus esfuerzos para alejar a las almas de Dios. A lo largo de la historia, Lucifer ha luchado con astucia y maldad, intentando desviar a los hombres del camino de Dios. Su influencia ha sido grande, pero la victoria final ya ha sido decretada. La batalla espiritual que comenzó con su rebelión en el cielo tendrá un final, y ese final será marcado por la victoria de Dios sobre el mal. En Apocalipsis 20:10 leemos: «Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esta es la promesa de la derrota eterna de Lucifer. Aunque Lucifer parece tener poder en este mundo, la victoria de Dios es definitiva. En Apocalipsis 19:11-16, vemos a Jesús regresando con gloria y poder, montado en un caballo blanco, con el nombre escrito en su vestidura: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él viene a juzgar y a hacer justicia, destruyendo las fuerzas del mal, y al final, Lucifer y sus seguidores serán lanzados al lago de fuego,
donde serán destruidos para siempre. La caída de Lucifer no fue el fin de la guerra, sino el comienzo de su juicio eterno. A lo largo de los siglos, él ha tratado de corromper, engañar y destruir, pero la promesa de su derrota final nunca ha cambiado. En Apocalipsis 20:10 se nos dice que el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, el lugar de su castigo eterno, donde no habrá más poder ni influencia sobre el pueblo de Dios. La batalla habrá terminado, y el mal será erradicado para siempre. Mientras Lucifer será vencido y arrojado al abismo, aquellos que se mantienen fieles a Dios verán un futuro lleno de esperanza. En Apocalipsis 21:4 se nos promete: Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. La victoria de Dios traerá restauración, paz y vida eterna. Los creyentes al final vivirán con Dios para siempre en un nuevo cielo y una nueva tierra. La historia de Lucifer es la historia de la caída del orgullo y la rebelión contra Dios. Desde su altura celestial hasta su caída al abismo, nos muestra que el orgullo y la desobediencia nos separan de Dios. Sin embargo, a través de su victoria, Dios nos enseña que la humildad y la obediencia son las claves para vivir en su presencia. Lucifer, el ángel más cercano a Dios, perdió todo por su deseo de ser igual a Dios. Y al final, la victoria eterna de Cristo será la que ponga fin a todo el mal. Así, aquellos que se mantienen fieles a Él verán la restauración completa, viviendo por siempre en su presencia, donde no habrá más dolor ni sufrimiento.